¿Será que el Q80D es suficiente o es mejor irse por el QN85D aunque suele costar más cantidad de dinero? Quédate porque aquí te lo voy a contar. Esta es una pregunta que muchas personas se hacen porque aunque ambos modelos sean del 2024 todavía se pueden conseguir en muchos países. Y es que aunque ambos modelos tienen muchas similitudes, como por ejemplo el hecho de tener una pantalla LCD con tecnología de color Quantum Dots y panel VA, la principal diferencia tiene que ver con las tecnologías de retroiluminación LED. En los dos, la tecnología de retroiluminación es una LED directa con Full Array y atenuación local. La principal diferencia es que el QN85D cuenta con mini LEDs, es decir, luces LED más pequeñas, mayor cantidad de ellas y más zonas de atenuación. Sin embargo, en algunas ocasiones la atenuación local en el QN85D podría considerarse como un poco agresiva, haciendo que los colores negros luzcan más profundos, pero asimismo en algunas ocasiones el nivel de detalle se compromete un poco, aunque colocando la atenuación local en bajo, eso se puede solucionar. Mientras que por parte del Q80D el nivel de detalles es mejor, pero los colores negros no lucen tan profundos como si lucen en el QN85D. También es cierto que la cantidad de efecto blooming en el QN85D es casi imperceptible, casi igual a cero, mientras que en el Q80D sí se puede notar un poquito más, especialmente si en la escena hay subtítulos, aunque esto en el Q80D se puede solucionar notablemente colocando la atenuación local en bajo. Y aunque esto haga que los colores negros en el Q80D no luzcan tan profundos como en el QN85D, la verdad es que si no tienes al lado al QN85D, muy probablemente ni siquiera notes ese cambio, por lo cual para muchas personas el Q80D podría ser más que suficiente en esta área. Entonces en esta área te conviene el QN85D si como yo eres más exigente en el sentido de percibir colores negros más profundos y casi nada del efecto conocido como blooming. Mientras que por otro lado, si quieres mejor nivel de detalles aunque los colores negros no luzcan tan negros por decirlo de alguna forma y puedas percibir un poquito de efecto de nubosidad aunque nada alarmante, te conviene más el Q80D porque además te provee mejor nivel de detalles como puedes percibir jugando un poco con el parámetro atenuación u oscurecimiento local. Y la verdad es que siempre he alabado la atenuación local en los televisores Samsung, bien sea que tengan tecnología mini LED o tecnología sin mini LEDs, como es el caso del Q80D. Aunque sus primeros mini LED con panel ADS eran terribles con un efecto blooming amarillento, pero eso lo han venido solucionando con el paso de los años. Y en los paneles VA ese problema nunca existió. Hablando de escenas con color, ambos televisores tienen este parámetro trazado de tonos de HDR que se activa cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico y al activarlo se encarga de resaltar los colores y mejorar el contraste. La principal diferencia en esta área tiene que ver cuando el contenido está en rango dinámico estándar porque el QN85D cuenta con este parámetro remasterización automática HDR para hacer que el contenido en rango dinámico estándar luzca como si tuviera alto rango dinámico, mientras que el Q80D no cuenta con este parámetro. Hablando de colores, los dos televisores cuentan con este parámetro potenciador de color para mejorar la saturación o vividez de los resultados. Y hablando como tal de la capacidad de saturación de color que ambos televisores tienen, teniendo en cuenta que los dos cuentan con Quantum Dots, el resultado es realmente muy bueno, es muy alto. Digamos que se nota un poco más de volumen de color en el QN85D porque tiene un poquito más de brillo, pero el Q80D también hace un muy buen trabajo en esta área. Y hablando de cantidades de brillo, los valores que te coloco en pantalla son tomando como referencia o ejemplo el modo imagen película y por supuesto midiendo estas cantidades con fondos blancos en pantalla. Quiero decirte que las cantidades de brillo varían de acuerdo a cada modo de imagen y también un poco de acuerdo a cada escena. A veces pareciera que el QN85D tiene un poco menos de brillo, pero se debe principalmente a la función de atenuación local que a veces hace que las partes que tengan un poquito de colores oscuros se vean más atenuadas, pero en general, obviamente en el QN85D podrás percibir mayor cantidad de brillo en la mayoría de escenas, bien sea en alto rango dinámico o en rango dinámico estándar, pero desde mi punto de vista la cantidad de brillo que tiene el Q80D es más que suficiente para la gran mayoría de usuarios. La uniformidad de colores de grises en ambos modelos es más que decente, la cantidad de efecto de pantalla asociada es muy mínima, siendo levemente menor en el QN85D, pero a la hora de ver contenido con mucho volumen de color, considero que el efecto de pantalla asociada es imperceptible en ambos televisores. Los resultados en cuanto a ángulos de visión, aunque no son los mejores, digamos que en el QN85D son un poquito mejores en comparación al Q80D por alguna razón.
Mientras que en el Q80D digamos que sí son terribles, pero sea como sea, en los dos televisores el resultado es normal porque tienen paneles VA, pero como te digo son un poco mejores en el QN85D. El resultado en cuanto a escalado de imagen es el mismo en los dos televisores, puesto a que tienen el mismo procesador, y aunque este procesador cuenta con inteligencia artificial, la verdad es que el resultado no es algo increíblemente sorprendente. Simplemente recuerda lo que siempre digo: no esperes que un televisor 4K te muestre resultados en 4K si la resolución del contenido es baja. Pero por lo menos cuando ese sea el caso, los dos televisores intentan mostrar un resultado mucho mejor en comparación a otros modelos, porque intentan mostrar la menor cantidad de partes pixeladas, la menor borrosidad y granulación posible. El resultado en cuanto al manejo del movimiento en los dos televisores también me atrevo a decir que es igual, es muy bueno. Ambos intentan decrecer considerablemente la cantidad de efecto de temblor o vibración y también la cantidad de efecto de borrosidad o difuminación. Esto lo puedes hacer de forma manual o los televisores lo hacen de forma automática. Y la cantidad de artefactos o deformaciones que podrías llegar a notar son muy mínimas y para nada molestas. Hablando del área gaming, lo más importante que debes saber es que los dos televisores son compatibles con los 120 Hz en 4K en sus 4 puertos HDMI 2.1 y también son compatibles con tecnologías de frecuencia de actualización variables, aunque ninguno de ellos es compatible con los 144 Hz en 4K. Pero si los utilizas con consolas de videojuegos actuales, los 120 Hz en 4K serán más que suficientes. Los tiempos de input lag tanto en la teoría como en la práctica son muy buenos en ambos televisores y considero que casi cualquier persona podría quedar satisfecha en esta área con cualquiera de ellos. En los dos televisores debes activar el modo juego para obtener los mejores resultados y también para tener acceso a estas game bars que son la misma en ambos televisores, tienen las mismas funciones. Por ejemplo, puedes hacer aparecer una mira en pantalla a la cual le puedes modificar la ubicación como te muestro si así lo requieres. También tienes la opción de hacer zoom en caso de que lo necesites, tal vez sea útil para algunas personas, pero yo siempre he encontrado irrelevante esta función. Y lo más importante serían estos modos de imagen. En los dos televisores son los mismos. Los dos cuentan con el modo de imagen automático, el cual se supone que por medio de inteligencia artificial escoge de forma automática el mejor modo de imagen entre estos que mejor se acomode al tipo de videojuego que vayas a utilizar. Y cuando el videojuego tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, tendrás acceso a estos ajustes extra, como por ejemplo el HDR juego, aunque la verdad es que recomiendo dejarlo apagado para que puedas seleccionar alguno de los modos de imagen que te provee la Game Bar. De lo contrario, no lo podrás hacer. Y en el caso de la función HDR10+ Gaming, no la considero relevante porque la mayoría de videojuegos no es compatible con HDR10+. El rendimiento general en esta área gaming en los dos televisores es muy bueno, diría que es prácticamente igual, tienen muy buenos tiempos de respuesta, son relativamente bajos, poseen un muy buen manejo del movimiento. Yo personalmente no percibí efecto ghosting, pero tal vez una persona muy entrenada sí pueda percibir un poco de este efecto, pero desde mi punto de vista no sería algo alarmante ni distractor. Así que los dos televisores serían excelentes opciones en esta área si te gusta mucho la marca Samsung. Simplemente que en escenas oscuras el QN85D podría tener un rendimiento levemente mejor, pero el del Q80D es más que bueno. Y para el área Smart simplemente debes saber que los dos son exactamente iguales, tienen el mismo control remoto conocido como One Remote, se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C y le servirá el mismo estuche. Ambos por supuesto tienen el mismo sistema operativo que es Tizen, es propio de esta marca. La fluidez del sistema operativo es muy buena en los dos modelos cuando quieres abrir aplicaciones, cuando quieres cargar videos, cuando quieres adelantar o retroceder videos. La verdad es que los dos responden muy bien y se siente una muy buena experiencia, no es para nada estresante, pero ten presente que obviamente eso también dependerá de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. En los dos tienes la posibilidad de estos menús con accesos directos y puedes cambiar la ubicación de estos iconos en caso de que así lo requieras, lo cual encuentro muy útil. La tienda de aplicaciones es la misma, es propia del sistema operativo Tizen, pero debes tener presente que las aplicaciones y las funciones varían de acuerdo a cada país. Por ejemplo, aquí en mi país, Samsung TV Plus y la función Gaming Hub no están disponibles. Los dos cuentan con la función conocida como manos libres para la búsqueda por medio de comandos de voz. Y en los dos modelos tendrás acceso tanto a la función de compartir pantalla como también a esta función conocida como Multiview, que puede resultar muy útil para la gran mayoría de usuarios.
Por último, te hablo del sistema de altavoces que desde mi punto de vista, tanto en la teoría como en la práctica es igual, el rendimiento lo sentí igual, aunque aún así te dejaré al final con una pequeña prueba para que más o menos te hagas una idea de cómo podrán resultar en la vida real. Pero en general me parece que el rendimiento es muy bueno, tienen muy buena potencia, muy buena nitidez y la cantidad de distorsión es casi cero, aún al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad en ambos modelos. Por último, si me preguntas cuál modelo te recomiendo, obviamente vete por el mini LED. Sí, lo puedes conseguir a un precio que no se distancia mucho del Cubo 80D, porque si la diferencia es muy alta, siendo el Cubo 80D mucho más económico, te diría que el Cubo 80D es más que suficiente y te ahorrarías una buena cantidad de dinero, teniendo en cuenta por supuesto que te guste mucho la marca Samsung o que solamente estés entre estas dos opciones, porque obviamente existen mejores opciones de otras marcas o de la misma marca, pero que pueden resultar más costosas. No siendo más, por favor, déjanos saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de estos modelos, cuál te ha gustado más o cuál comprarías y por qué. Te recuerdo que puedes apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki, por medio de Patreon o también haciendo compras a través de los links de referidos que dejo en la descripción y en el primer comentario, y también dándole clic al botón like si este video te ha gustado y suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho. Muchas gracias por ver y hasta la próxima. The swarm brought ruin to our world. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. And yet, they could not shatter our unity.